Perfecto. Bueno, les presento a nuestra profesora Inés Ortiz. El día de Hola. hoy es la última clase. Ella va a estar con ustedes hoy y les va a dejar el material soporte para que puedan hacer la última evaluación. Ella es vocal de la Cámara en lo Comercioso Administrativo de Córdoba, de la segunda nominación. Es docente de Derecho Administrativo de la UNC y de la UCC y es expositora en congresos y autora de numerosas publicaciones en la materia, docente de grado y de posgrado también en la materia. Y bueno, así que aprovechemos esta última clase para darle, o sea, exprimir al máximo posible, sacarse todas las dudas. Como saben, después de que carguemos el material soporte de nuestra profe de hoy en el aula, van a tener la última evaluación, dos últimas evaluaciones, mejor dicho, la que corresponde a este seminario, a esta clase, y una final que engloba las tres clases. Va a estar disponible por unos días, así que en ese sentido tienen tiempo de ver todo el material y bueno, hacer las preguntas que necesiten hoy para ya sacarse todas las dudas. Los dejo con la profe y cualquier cosa yo voy a estar en el chat. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación en la persona del profesor Federico Maciocchi, y también a la Universidad Libre del Ambiente, a Wanda y a Cecilia, que me han estado guiando permanentemente para poder estar acá presente con ustedes. Es para mí un enorme placer que la Universidad Libre del Ambiente haya puesto en su agenda de capacitación un tema tan, tan, tan importante como es el Acuerdo de Escazú. Así que eh, felicitar a la organización por todo el esfuerzo que eso significa y poder, es decir, que sean actores activos de lo que es la implementación de este acuerdo de Escazú. Con esta introducción, lo que vamos a pasar ahora es analizar el tema que me ha sido asignado, me pidió el profesor Maciocchi, que abordemos el tema de acceso a la justicia, que sería el artículo 8 del Acuerdo de Escazú. Pero antes vamos a aclarar algunos conceptos, después vamos a entrar a analizar el Tratado de Escazú y en la última parte de la clase vamos a analizar algunos casos de jurisprudencia para que ustedes vean lo que significa el acceso a la justicia. Voy a presentar ahora la pantalla y vamos a ver un PowerPoint. A ver si... bueno, ahí lo vamos a ir viendo. ¿Lo ven en un tamaño más o menos legible o quieren que amplíe la imagen? Se ve perfecto por mi parte. Bueno, Mm, hablar de acceso a justicia y acceso a la justicia es un concepto que no solamente comprende lo que sería el acceso al poder judicial eh, exclusivamente, es decir, a los procesos judiciales a través de órganos imparciales, independientes del Poder Judicial, sino que también este concepto amplio de acceso a justicia desde un enfoque de lo que significa el concepto de derecho a justicia en el ámbito del derecho internacional, de los derechos humanos, supone también tener instancias administrativas previas, lo que significa por parte del Estado, de los estados, la organización de las estructuras necesarias para que los ciudadanos puedan poder plantear la defensa de sus derechos, en este caso de sus derechos ambientales, ante organismos administrativos y eventualmente ante el Poder Judicial. Entonces, fíjense la importancia que tiene porque analizar el acceso a justicia desde este enfoque amplio de derechos humanos
supone que esas características de la ciudadanía, de poder tener acceso a un recurso sencillo y efectivo y que sea útil, también se puede predicar del procedimiento administrativo, lo que significa por parte de la administración tener estructuras y órganos especializados en la materia. Fíjense que cada vez que hay una renovación de autoridades en los gobiernos, y ahora se vuelve a plantear el tema, em, a nivel, por ejemplo, del gobierno nacional, la importancia que tiene que el área específica de tutela ambiental, del derecho a la tutela del ambiente sano, esté a cargo de un ministerio y cómo esas estructuras organizativas, administrativas o burocráticas, en el buen sentido de la palabra, pueden ir mutando de ser un ministerio puede pasar a ser una secretaría o al revés, de ser una secretaría de Estado a pasar a ser un ministerio. Entonces, esta forma de concebir este concepto de acceso a justicia, incluyendo no solamente las instancias judiciales, sino también las instancias administrativas, es muy importante porque tiene que ver con un diseño de una política pública que es que hace la institucionalidad ambiental, es decir, ¿a dónde acudo yo, ciudadano común o defensor del ambiente o una persona que integre una ONG o una asociación civil que propenda la defensa de los intereses de los derechos ambientales? ¿Cuál sería entonces el primer peldaño que podría dar cuando de la defensa misma del derecho y no solamente de lo que probablemente ya han analizado, que es el acceso a la información pública ambiental? Este concepto de acceso a la justicia tiene que ver no solamente con el derecho internacional, sino también, esperen que vamos a ver qué nos está pasando. Ahí, profe, estoy admitiendo a una persona. Cualquier cosa, Bueno, le aviso. ¿lo admito yo? No, ya está, Ah, profe, ya lo acepté. yo Cualquier no cosa tengo le problemas de digo. admitirlo, Wanda, así que Bueno, ahora ya estoy Ceci también. ¿Qué tal, doctora? Ceci, Ceci. bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Cualquier cosa Yo también estoy ya para te había ayudarla. dejado el agradecimiento por toda tu colaboración. No se Entonces, preocupe, que estamos acá muchas para gracias. ayudarle. Muy amable, muy amable. Entonces, veamos este recorrido de lo que es la definición de acceso a la justicia. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, a partir de esa actividad que tiene la propia Corte, que es la de emitir opiniones consultivas, ya en el año 1989, fíjense cuánto tiempo antes que el Acuerdo de Escazú, expresó que el Estado tiene que organizar todo su aparato estatal para asegurar las garantías de debido proceso y el acceso a un recurso judicial efectivo. Entonces, esto es muy importante, lo dijo en esta opinión consultiva del año 89, vinculado a las excepciones al agotamiento de los recursos internos, es decir, eh, sabemos que en el sistema americano de derechos humanos, las personas que acusan violaciones a sus derechos humanos, y en este caso lo que sería el derecho humano al ambiente sano, primero tienen que agotar las instancias judiciales nacionales y recién se puede postular la supuesta violación a los derechos humanos ambientales ante la comisión, que será la que receptará el caso y luego lo presentará ante la Corte Interamericana para que la Corte lo admita o no, si es que se dan las condiciones que regulan la propia jurisdicción de la Comisión y de la Corte Interamericana. Eh, la Corte Interamericana dice, debe agregarse una dimensión estructural referida a las condiciones sociales para que el proceso reconozca y resuelva factores de desigualdad real, ya que si no, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja
disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas. Uno de los principales problemas que tiene la sociedad civil para acceder a la justicia es una serie de barreras que las podríamos clasificar de distinta naturaleza. En primer lugar, algunas tienen que ver con la propia situación personal de quienes quieren defender los derechos ambientales y se encuentran en territorios en los cuales están alejados precisamente de las estructuras estatales o algunas situaciones que se dan en el ámbito de comunidades de pueblos originarios, de comunidades indígenas, en las cuales tienen su dialecto propio. Entonces, una de las barreras que hay que superar para que puedan acceder al sistema de acceso a justicia es la posibilidad de contar, por ejemplo, con intérpretes de sus idiomas nativos. Y por supuesto, uno de los obstáculos más importantes es aquel referido a las barreras de tipo económico, porque aun cuando los procesos judiciales en materia ambiental no están condicionados a gastos de tasas que no sean accesibles, porque son juicios de montos indeterminados, lo que se convierte en una barrera es la posibilidad de que estas personas o grupos de personas afectados o defensores ambientales puedan acceder a un abogado, poder elegir un abogado, poder ponerse de acuerdo con la representación que pueda realizar la asistencia letrada, que pueda realizar ese abogado desde el ejercicio de la profesión, desde el ejercicio eh, libre de la profesión, y eso también desencadena la reflexión acerca de la necesidad de que en las propias estructuras de la administración y también en las estructuras del Poder Judicial se pueda pensar en la creación de asesores ambientales al modo de las personas que están sometidas a un proceso penal y que no tienen condiciones económicas para afrontar su propia defensa y lo hacen a través de los defensores oficiales, o también lo que se da en el ámbito de los procesos civiles o de los procesos laborales de aquellas personas que gozan de asistencia letrada gratuita provista por la propia estructura del poder judicial. Entonces, esto va a poner de manifiesto la necesidad de pensar en asesorías ambientales que estén integradas, por supuesto, por personas que manejen la disciplina del derecho ambiental. En definitiva, ¿de qué hablamos cuando hablamos de acceso a justicia o de acceso a la justicia? Hablamos de una garantía de un recurso efectivo que constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho. El acceso a la justicia es la garantía última que tienen los ciudadanos para que sus derechos, si han sido violados, sean reconocidos y sean reparados o restablecidos por la actuación del Poder Judicial. Esto que dice la diapositiva de que no bastan con que los recursos existan formalmente, es decir, podemos tener buenas leyes procesales, pero la necesidad de darle efectividad a esos procesos, y esos procesos ambientales verdaderamente hoy son el desafío más complejo que tienen todos los poderes judiciales del mundo, porque los procesos ambientales se caracterizan por ser de personas múltiples, es decir, escapan a este concepto tradicional de proceso en el cual hay un demandante y un demandado,
y todo el proceso se sustancia en esa, en ese eh, posición binaria de actor y demandado. En cambio, en el caso de los procesos ambientales, son, como dice el doctor Néstor Caferata, son procesos policéntricos. Existen muchos centros de interés en el desarrollo de estos procesos y además, de acuerdo a la complejidad de los procesos, deben intervenir no solamente los actores sociales que defienden el ambiente, sino que el Poder Judicial tiene que contar con un sistema de apoyos que serían, por ejemplo, los peritos que van a llevar adelante el desarrollo de pruebas específicas para poder comprobar el daño ambiental y, en su caso, cuáles serán las medidas que se deban disponer para el restablecimiento de ese daño ambiental. Por eso se habla de la efectividad y ustedes probablemente conozcan lo que fue el leading case del caso Mendoza eh, sobre el saneamiento del río Matanza-Riachuelo, y es un proceso que hasta el día de hoy está vigente y que el grado de cumplimiento de lo que fue el objetivo principal de esa sentencia todavía no ha llegado ni a un 50% de lo que era el propósito de saneamiento. Entonces, por eso es que hablar de la tutela del derecho ambiental re- es una toma de decisión política muy importante, porque tiene que estar sostenida por dos pilares que sería la organización gubernamental en cuanto a la gestión ambiental propiamente dicha, y que sea el Estado en sus tres niveles, el Estado nacional, el Estado provincial y las municipalidades, las que asuman la propia iniciativa de la defensa del ambiente en cada ámbito de sus jurisdicciones, y también poder dotar a este Poder Judicial de herramientas y de recursos técnicos, científicos, para poder llevar adelante estos procesos tan complejos y que a mayor complejidad se extienden en el tiempo, y eso es lo que produce esta brecha en el que las personas afectadas asumen que estos procesos se demoran y que no llegan con la expectativa de tiempo que las personas ponen a las decisiones judiciales que puedan revertir lesiones al derecho ambiental. Entonces, esto es muy importante, considerar que el acuerdo de Escazú viene a fortalecer aún más este pilar que es el del acceso a la justicia, y que no es otra cosa que un aspecto básico y elemental del Estado de Derecho, y que no es otra cosa que las personas puedan hacerse oír, ejercer sus derechos frente a toda discriminación, o hacer que se rindan cuentas de quienes son responsables de las decisiones que se adoptan. Desde el ámbito del derecho internacional, de los derechos humanos, se establecen estándares en lo que sería el modelo o el paradigma de los servicios de justicia, y de ese modo se habla de que los servicios de justicia deben ser justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios, responsables, promover el acceso a la justicia para todos y proveer mecanismos de asistencia jurídica a los afectados. Veamos en esta diapositiva la dimensión de estos conflictos sociales que se judicializan, y ver cómo actúa este concepto de que son procesos complejos, estructurales o policéntricos, donde hay muchísimos factores de interés que confluyen en esos conflictos, ¿no? Por supuesto que el centro de atención está puesto en las personas vulnerables o los hipervulnerables, es decir, los colectivos de personas que tradicionalmente se consideran personas desventajadas, como por ejemplo las personas mayores,
los niños, niñas, adolescentes, las mujeres y en este ámbito especialmente, por ejemplo, las comunidades indígenas. Dentro de los instrumentos que precedieron al Acuerdo de Escazú, hay un instrumento muy importante que fue aprobado por una cumbre judicial de jueces y que está vigente y que se va actualizando cada vez que hay una reunión iberoamericana de jueces que se llama las 100 reglas de Brasilia. Y justamente lo que propicia el concepto, el nuevo paradigma de organización del Poder Judicial que promueve las reglas de Brasilia es este modelo de justicia integrador, abierto a todos los sectores, pero especialmente a aquellos más vulnerables o desfavorecidos. En el ámbito del Poder Judicial de Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia ha llevado adelante desde hace ya algunos años, a través de la Oficina de Derechos Humanos, una serie de trabajos y lo que se llaman proyectos de investigación a acción, de los cuales han resultado eh, instrumentos muy importantes para la capacitación de todos los empleados judiciales, que son protocolos de actuación. En el caso mío, yo tuve el privilegio de haber intervenido en el proyecto de investigación a acción de acceso a la justicia de las personas mayores, y eso fue un trabajo intenso que duró más de 2 años de investigación y que tiene por finalidad, entre otros aspectos, mejorar las prácticas judiciales que muchas veces pasaban inadvertidas desde los empleados hasta las máximas jerarquías en lo que significa una verdadera consideración de esa situación de colectivo desfavorable de las personas mayores. Entonces, es muy importante ver este movimiento, cómo nace desde el derecho internacional de los derechos humanos y se consolida en el Tratado de Escazú cuando analicemos pronto el artículo 8. El objetivo es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades, apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. Revisar las reglas de procedimiento para facilitar el acceso a las personas en condición de vulnerabilidad, adoptando aquellas medidas de organización y de gestión judicial que resulten conducentes a tal fin. Por ejemplo, un justiciable, una persona mayor que va a preguntar por una causa en la que él es actor o demandado y no tiene los datos concretos de su proceso, y entonces el empleado de tribunales adopta una posición de escucha activa a favor de esa persona y toma prevenciones que probablemente no eran necesarias con otro tipo de personas que acceden a consultar sus causas, como es anotarle en un papel el nombre completo de su juicio, el número del expediente, en qué tribunal está radicado, y esos pequeños cambios de prácticas tribunalicias conducen, entre muchas otras más, a verdaderamente implementar estas acciones positivas o esta discriminación inversa para igualar a los desiguales en la posibilidad de acceder al servicio de justicia en las mejores condiciones. Todo este desarrollo de este paradigma de una justicia integrada a la sociedad también es promovida por las Naciones Unidas a través del el conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y nada más ni nada menos que el objetivo 16 es muy importante porque tiene que ver justamente con el acceso a la justicia y el Estado de Derecho, reconociendo que en definitiva la importancia que tiene el Poder Judicial como instrumento de pacificación social de los conflictos
Y el objetivo 16 nos habla de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. ¿Ven cómo todos los instrumentos internacionales, en definitiva, apuntan a considerar a este servicio de justicia como como una herramienta de garantía de la plenitud del reconocimiento de los derechos y del goce de los mismos, de su integridad, de la integridad no solamente de los derechos, sino de las propias personas que acuden a la justicia. Dentro de este objetivo 16, el 16.3 dice promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso para todos. Para ello, las Naciones Unidas ofrecen eh, apoyos o tareas consultivas que apuntan a la redacción de textos constitucionales, a reformas jurídicas, al fortalecimiento de los sistemas de organización del Poder Judicial, a la lucha contra la corrupción, al aumento de la capacidad de los estados para cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos, tanto civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y, por supuesto, ambientales. Antes, en las previas de lo que sería la aprobación definitiva dentro de los antecedentes que tenemos en el íter histórico en que se fueron desarrollando los acuerdos y las tratativas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2017, no sé si ustedes ya han tenido oportunidad de conversar sobre esto, emitió una opinión consultiva solicitada por la República de Colombia y la Corte Interamericana dijo que una protección adecuada del medio ambiente es esencial para el bienestar humano, así como para el goce de múltiples derechos, en particular los derechos a la vida, la integridad personal, la salud y el propio derecho a un medio ambiente sano. ¿Qué está reconociendo la Corte en este concepto? La interdependencia entre los distintos derechos, es decir, el derecho a la vida, eh, el derecho a la salud depende de gozar del derecho a la vida y el derecho a la vida depende de que esa vida se desarrolle en un ambiente sano, por eso se habla de la indivisibilidad entre los derechos de las personas, de los derechos humanos y la interdependencia. ¿Qué más dijo la Corte en esta opinión consultiva? Dijo que al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el alcance de los derechos humanos de todas las personas depende de la consecución de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental. Es decir, que no se debe poner en conflicto estos tres ejes, la cuestión, el desarrollo económico versus sustentabilidad ambiental versus las crisis sociales que atraviesa especialmente América Latina por el incremento de los niveles de pobreza. Entonces, la necesidad de interactuar estos tres ejes y no ponerlos en oposición para que se pueda alcanzar el mayor desarrollo económico con el menor sacrificio de lo que serían los criterios de sustentabilidad ambiental reconocidos a nivel universal. También en esta opinión consultiva, la Corte reconoce la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de los otros derechos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce efectivo de los derechos humanos. Esta relación de interdependencia e indivisibilidad entre derechos humanos, medio ambiente y desarrollo sostenible es fundamental porque es lo que permite, en definitiva, preservar
la integridad de los derechos y no hay forma de que una persona pueda decir que goza de un derecho a la salud si, por ejemplo, no accede a la provisión de agua potable. ¿Y qué proporción de la población mundial accede hoy a sistemas masivos de provisión de agua potable? Cada vez son más las personas con dificultades para ello. En el ámbito de las Naciones Unidas, fíjense, no había habido una declaración que consagre con un sentido universal el derecho al ambiente sano. Y sin embargo, hay dos hitos que se dan en el 2021. Por supuesto que la pandemia fue lo que disparó una toma de conciencia universal de toda la comunidad global, es decir, de toda la población del mundo, de la necesidad de poner el foco en el cuidado del ambiente. Y en octubre del 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución donde por primera vez a nivel universal se reconoce este derecho al ambiente sin riesgos, limpio y saludable y sostenible, como un derecho sin el cual difícilmente se puedan disfrutar los otros derechos. Esa resolución del 8 de octubre del 2021 fue confirmada ya no por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sino por la Asamblea General de las Naciones Unidas en una decisión que se tomó por unanimidad. Y esta resolución 7630 reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio y saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente. Afirma que la promoción del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible requiere la plena aplicación de los acuerdos multilaterales, o sea que es importante poder lograr la verdadera implementación a nivel nacional y a nivel regional del Acuerdo de Escazú, y exhorta a los estados, a las organizaciones internacionales, a las empresas y a otros interesados a que adopten políticas, aumenten la cooperación internacional, refuercen la creación de capacidad y sigan compartiendo buenas prácticas con el fin de intensificar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para todos. Y llegamos al 4 de marzo del 2018, y allí nace un tratado que la verdad es cada vez que yo lo vuelvo a leer, el encuentro de cada lectura, un nuevo enfoque y una nueva perspectiva, y eso es lo que a lo que estamos todos invitados, que es a darle la verdadera eficacia que tiene los términos, la letra de este acuerdo y poder llevarlo a la máxima capacidad que surge de una interpretación de cada una de sus artículos. Fíjense qué importante, porque la Argentina demostró verdaderamente una cultura institucional a favor de la institucionalidad ambiental si la medimos en la forma en que este tratado fue aprobado, ¿no? En la Cámara de Senadores fue primero aprobado el 14 de agosto del 2020 con 70 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones. Y en el ámbito de la Cámara de Diputados fueron 240 votos afirmativos, 4 negativos y 2 abstenciones. Y se convirtió a partir del 19 de octubre del 2020 en la ley 27.566. ¿Por qué yo rescato esto, no es cierto? ¿Cuál es el sentido de esta diapositiva de cómo se aprobó la ley? Demostrar cómo la Argentina incorporó a su sistema jurídico interno este texto con jerarquía de tratado internacional y comparar cómo puede ser
yo he tenido la suerte de estar en Escazú, en Costa Rica, y cómo puede ser que en la cuna, en el país donde fue la cuna, donde se cerró el texto del tratado, todavía no ha sido ratificado por el Poder Legislativo, es decir, por el gobierno de Costa Rica, y hay toda una actividad a todo nivel, desde las universidades y desde las organizaciones no gubernamentales para promover la aprobación por parte de Costa Rica al Tratado de Escazú. El acceso a la justicia es en Escazú el tercer pilar, ¿no es cierto? Porque tenemos acceso a la información pública, participación de la participación ciudadana y el acceso a la justicia, que se complementa además con la tutela de los defensores ambientales. Este acceso a la justicia en los términos de Escazú significa la posibilidad que las personas y las comunidades cuenten con mecanismos e instancias, y acá es importante porque expresamente Escazú habla de instancias judiciales o administrativas. Yo hubiese invertido el término del acuerdo, lo hubiese puesto instancias administrativas o judiciales, a través de las cuales las personas puedan promover la defensa de sus derechos. ¿Bajo qué principios? ¿Cuál es la dogmática? ¿Cuál es el esquema de valores jurídicos que está presente en el texto de Escazú, en este artículo 8? Los principios de equidad, independencia, autonomía y oportunidad, que contemplen la reparación y la remediación por daño ambiental en caso de afectación de esos derechos por parte no solamente del propio Estado, sino también de los particulares. Desde este punto de vista, es importante que las personas, aún no siendo abogados, sepamos que desde la doctrina los derechos humanos se pueden clasificar en una clasificación dogmática que ya es tradicional y que está fuertemente consolidada en derechos sustantivos y derechos de procedimiento, ¿no? ¿A qué le llamamos derechos sustantivos? Le llamamos derechos sustantivos a aquellos que hacen al disfrute y particularmente a la degradación del medio ambiente, también identificados como derechos sustantivos, y son el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la propiedad, a la identidad. Por ejemplo, esta lista no es simplemente enunciativa, por ejemplo, a la identidad de las comunidades, a la integridad de las comunidades aborígenes. ¿Y a qué llamamos derechos de procedimiento? A aquellos que nos permiten, como sociedad, conocer qué políticas se están diseñando, cuáles son las actividades que desarrollan las instituciones públicas, y esto es precisamente lo que regula Escazú, los derechos denominados de procedimientos, ¿no es cierto? Acceso a la información, participación y acceso a la justicia, y lo que es la actividad importante de los defensores ambientales. Dentro de estos derechos de procedimientos vemos cómo está asociado el derecho a la libertad de expresión y de asociación con el derecho a la información pública y a la participación en las tomas de decisiones. Como todos sabemos, yo creo que esta expresión del principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro difícilmente pueda ser superada. No sé, yo todavía no la imagino, ¿no? Cuando este principio 10 dice: el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda, porque tenemos que pensar que esta participación se puede dar a niveles de pequeñas comunidades, a niveles de comunidades comunas, que no llegan a ser municipales,
a nivel de municipalidades o ya a nivel de intereses que puedan trascender las comunidades más pequeñas e interesar a nivel provincial o a nivel nacional mismo, ¿no? En el plano nacional dice, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción. Y esa oportunidad es a través, por ejemplo, de las audiencias públicas. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Ya vamos a ver cómo el Tratado de Escazú desarrolla este principio 10 y establece las condiciones a partir de las cuales los estados, utilizando precisamente sus plataformas digitales, todo lo que ha sido la gobernanza digital, ponerla a disposición de las personas que puedan a través de los sistemas, y de hecho se hace, hacer las consultas públicas. Y llegamos ya al tratado nuevamente y vemos cómo este tratado, cuál es la importancia, la trascendencia que tiene este tratado, es que es el primer acuerdo internacional ambiental de América Latina y el Caribe. Fíjense que precedió este tratado, eh, ha sido antecesor de la propia Declaración de las Naciones Unidas, de la resolución que comentamos, e incluso en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la tutela del ambiente eh, se vincula a través de esa relación de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, como son el derecho a la vida o el derecho a la integridad física, pero este tratado tiene esa importancia fundamental, que verdaderamente es un tratado de derechos ambientales, es decir, es un tratado específico en materia de derechos ambientales, y además lo original es que es el primero que en la última parte del tratado le da una categoría especial, por supuesto que sobre la base de recoger todos los casos que hubo en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculados a las violaciones que condujeron incluso a la muerte o asesinato de las personas defensoras en América Latina, y dio lugar a esta inclusión de un capítulo específico. Estos 4 ejes del Acuerdo de Escazú están totalmente unidos e interrelacionados. Obviamente que para poder ejercer una defensa del ambiente, las personas necesitan tener la información. Entonces, acceso a justicia y acceso a la información van tan de la mano como la participación ciudadana y la defensa de los defensores ambientales. También decimos que este acuerdo de Escazú, y en lo que hace también al reconocimiento del derecho de acceso a la justicia ambiental, lo erige, lo caracteriza como un derecho humano. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fíjense en sus fallos, ha declarado que su jurisdicción puede llegar a resolver sobre violaciones de derechos de otros tratados de derechos humanos diferentes al de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el que da nacimiento a la Corte y el que da nacimiento a todo el sistema americano de derechos humanos como lo conocemos. ¿Qué significa esto? Que la Corte Interamericana, y ya lo ha hecho en un caso que vamos a comentar, que se llama Baranoa-Brey, aplicó por primera vez el Tratado de Escazú al resolver un
un conflicto, una violación de derechos humanos que se dio con relación a un periodista chileno que denunció la tala indiscriminada del árbol que es Patrimonio Nacional de Chile, el alerce. Ya lo vamos a analizar después que avancemos un poquito más en este desarrollo. Dentro de los objetivos del tratado, y tiene que ver que analicemos cuáles son los objetivos para poder interpretar cuál es la función institucional de los poderes judiciales en América Latina, es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública, el acceso a la justicia y los defensores de derechos humanos ambientales, mediante la creación y fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, y a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible. El acuerdo establece una relación entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente, promueve la defensa de las personas defensoras y respecto de los pueblos indígenas y comunidades locales, también extiende específicamente su marco o su paraguas de protección. Establece medidas específicas a favor, por supuesto, de las personas que están en condición de vulnerabilidad o hipervulnerabilidad y invita a los estados partes que promuevan o generen nuevos mecanismos y sistemas de información actualizados, procedimientos que se adecuen a las nuevas tecnologías y a su vez permitan el acceso a las personas sin que existan al mismo tiempo lo que se llaman brechas tecnológicas, es decir, que el acceso a la información pública ambiental y el derecho a la participación no queden sometidos eh, al manejo de ciertas plataformas que no sean accesibles. Entonces, a esas plataformas se les debe asegurar además la posibilidad de que personas con dificultades puedan acceder a las mismas, lo que significa la necesidad de que en las propias organismos administrativos se puedan brindar apoyos específicos para el acceso a la plataforma misma, en virtud de la cual las personas puedan solicitar la información o la participación. Como sabemos, durante la pandemia, muchas audiencias públicas se desarrollaron de manera virtual, entonces eso significó que aquellas personas que no tienen accesos a datos o no cuentan con teléfonos con la tecnología suficiente, vieron limitada su posibilidad de participación. En el marco de este acuerdo de Escazú, bueno, ya vemos que se replican los principios del derecho ambiental. No quiero detenerme en esto porque no es específicamente lo que me han pedido que hable, sino que hablemos de lo que es el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia en Escazú es definido como la obligación de los estados de garantizar el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso. Los estados deben otorgar una legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, tanto en instancias judiciales como administrativas. ¿Qué significa todo esto? El debido proceso, ¿no? El debido proceso eh, lo tenemos que relacionar con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. em, y ustedes, además, tenemos que sumar toda la doctrina, todas las sentencias que ha ido dictando la Corte Interamericana y que ha ido desarrollando este contenido de estos artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana. El derecho al debido proceso significa
en primer lugar, el derecho de poder acceder y además el derecho de poder participar activamente en esos procesos judiciales, el derecho de poder acceder a los medios de prueba, que se puedan ofrecer las pruebas en función de la complejidad de los asuntos o de las causas que producen el daño ambiental, poder desarrollar pruebas que en algunos casos son pruebas científicas complejas y entonces contar con la estructura. Desde ese punto de vista podemos pensar en la cooperación y en la colaboración de las universidades públicas y privadas a través de sus laboratorios y sus equipos de investigación que puedan colaborar con el Poder Judicial en la determinación de los hechos que producen degradación al ambiente. De hecho, muchos casos han tenido eh, el apoyo de las universidades, porque las universidades a través de sus equipos de investigación han analizado ciertos conflictos sociales. Piensen lo que fue en Córdoba, por ejemplo, en materia de las fumigaciones en barrio Ituzaingó. También el CONICET desarrolla proyectos de investigación que tienen que ver con la degradación del ambiente. Y llegamos al artículo 8. ¿Y qué dice este artículo 8? Lo vamos a analizar detenidamente. Dice, cada parte, es decir, cada Estado parte, garantizará el derecho de acceder a la justicia en asuntos ambientales, como dijimos recién, de acuerdo con las garantías del debido proceso. Cada parte asegurará en el marco de su legislación nacional el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir en cuanto al fondo y el procedimiento. Es decir, que las personas en este concepto de debido proceso adjetivo que sienta el acuerdo de Escazú, no solamente tienen derecho a impugnar lo que pueda ser la resolución, lo que se llama la sentencia definitiva, es decir, la sentencia que se dicta al final del desarrollo de todo el procedimiento, sino que las partes también tienen el derecho a impugnar el procedimiento mismo cuando ese procedimiento se está sustanciando en condiciones que sean incompatibles o que no sean verdaderamente asegurativas de este concepto tan fuerte del debido proceso que reivindica el Tratado de Escazú. También establece que cualquier decisión, acción o omisión relacionada con el acceso a la información ambiental son todos los aspectos que pueden ser objeto de cuestionamiento en este concepto de debido proceso ambiental. Cualquier decisión, acción o omisión relacionada con la participación pública, cualquier otra decisión, acción o omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa el medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente. Por ejemplo, actualmente en el ámbito de la provincia de Córdoba y radicada la causa en el Tribunal Superior, existe una acción que se llama declarativa de inconstitucionalidad, en la cual diferentes organizaciones han impugnado la reforma de la ley de política ambiental de la provincia de Córdoba, de la 10.208, por considerar que la reforma que se introdujo viola lo que se llama este principio de progresividad, que significa que los niveles de tutela al ambiente, es decir, el nivel de protección o el mayor nivel de protección al ambiente que se haya logrado institucionalmente a través de una ley o a través de la propia organización administrativa, no puede, por una decisión política o legislativa posterior, ir en contra, reduciendo lo que ya eh, había sido establecido por ley. Ese es el principio que se llama de no regresividad ambiental o de progresividad, que significa no dar pasos
para atrás en el diseño de la política pública ambiental. Así que ese caso va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla y qué decisión se llega con respecto al control de constitucionalidad de esta modificación desde ese punto de vista. Y fíjense que lo que se está aplicando precisamente es un principio propio del derecho ambiental, como es el de no regresividad o progresividad ambiental. ¿Qué nos asegura también o qué impone, qué obligaciones le impone el Tratado de Escazú también a la organización, a este concepto del debido proceso ambiental? Garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales significan órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. Miren qué importante esto. Este punto reabre la discusión sobre un tema que eh, es importante, que tiene que ver con la especialización de los organismos, tanto administrativos como jurisdiccionales, ¿no es cierto? Es un debate que la sociedad eh, debe desarrollar sobre la base de decir, bueno, cuando hablamos de órganos estatales competentes, eh, es necesario establecer un ministerio de ambiente, alcanza una secretaría de ambiente o le podemos dar una dimensión más pequeña a ese órgano administrativo que va a tener la responsabilidad de la gestión de la política pública a nivel nacional, provincial, municipal o de una comuna. Esto tiene que ver con eso, el diseño de cuáles son los órganos que se van a incorporar en la estructura estatal, tanto administrativa como judicial. Se discute sobre la necesidad de la especialidad de tribunales ambientales y acá desde la teoría y desde la realidad existen grupos que están absolutamente a favor de la consagración y del establecimiento de tribunales judiciales especializados en materia ambiental, que tengan nada más que la competencia ambiental, y contra esa tendencia se alza y se opone a aquella otra tendencia que reivindica la especialización de los jueces en materia ambiental, pero que no quiere concentrar en determinados jueces o en pocos jueces el control del derecho al ambiente, y entonces prefiere que esa competencia, es decir, la posibilidad de que de, el control judicial de las acciones y de las omisiones que degradan el ambiente y que violan los derechos humanos ambientales pueda ser llevado por todos los jueces que tienen, por ejemplo, la competencia en materia de amparo. A nivel de la Federación Argentina de la Magistratura, se está llevando dentro de la Comisión de Ambiente. Fíjense qué importante con esto de órganos estatales, un órgano como es la Federación Argentina de la Magistratura, que congrega a todos los magistrados de todo el país, sean jueces nacionales o provinciales, ha creado dentro de su propia organización la Comisión de Ambiente. Y esta Comisión de Ambiente está actualmente estudiando la forma en que cada provincia asegura este concepto del debido proceso ambiental y cómo está regulado, a través de qué acciones judiciales las personas promueven en sus provincias el control del derecho al ambiente sano y saludable. Y ahí nos encontramos que en cada provincia los procedimientos administrativos y los procedimientos judiciales son diferentes, pero el hecho de que sean diferentes no va en desmedro de lo que el Tratado de Escazú le impone a la estructura del Poder Judicial y de la propia administración, de que se garanticen procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos.
En cuanto a la cuestión de la denominada legitimación activa, es decir, quiénes pueden asumir la posición activa dentro de un proceso ambiental. Y bueno, en nuestro país eso no genera conflictos porque eso está regulado a nivel constitucional por el artículo 43, cuando regula la acción de amparo en materia de procesos colectivos y establece que los legitimados activos son el afectado, son el defensor del pueblo y son las asociaciones que propendan a la defensa de esos fines, de manera que aquellas asociaciones, ONG o sociedades sin fines de lucro que tengan en su objeto social, en sus estatutos, la defensa del ambiente, pueden ser sin ningún tipo de dificultad, ser actores en los amparos colectivos. Y no solamente están legitimados estos tres sujetos, afectado, defensor del pueblo y asociaciones, sino que también la Constitución crea un nuevo sujeto activo de los procesos colectivos ambientales a partir de la reforma del 94, cuando le reconoce esa capacidad a las comunidades indígenas para la defensa de su propiedad comunitaria, de su identidad como comunidad indígena. Y después tenemos otro tema que es la necesidad de que esta justicia, y aun cuando pudiéramos diseñar el mejor proceso judicial o administrativo, que no se quede renga, que cuando llegue la sentencia no llegue tarde y esa necesidad de asegurar el objeto, es decir, la integridad del derecho al ambiente, del ambiente mismo y de las condiciones que lo circundan, se hace a través de lo que se llaman las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? El propio ordenamiento procesal le da primero le reconoce a las partes, a los interesados, la posibilidad de solicitar medidas cautelares para asegurar la integridad del bien que se está discutiendo en el proceso hasta que se realice todo el proceso y se dicte la sentencia. Es decir, que la medida cautelar desde este punto de vista opera como si fuese un adelanto de jurisdicción. El juez tiene que hacer un juicio de probabilidad y sobre la base de ponderar el daño que puede llegar a producirse si no toma esta decisión ya, aquí y pronto, lo que dicte al final puede llegar a ser muy tarde y eso es lo que la doctrina procesalista hace que diga el proceso pierde su eficacia y su efectividad en el camino hacia la sentencia. Entonces, esto de las medidas cautelares es fundamental porque tiene un fin preventivo y hoy la Corte Interamericana no solamente habla de los fines preventivos, sino también de un fin cautelar, es decir, yo afectado le pido al juez que me preserve en mi integridad física como persona hasta tanto se dicte la sentencia y es ahí donde los jueces dictan medidas cautelares en estos procesos que son tan complejos, muy complejos, en los que chocan muchísimos intereses y ustedes probablemente lo hayan visto si han visto los diarios del día del fin de semana, ¿verdad? Después, ¿qué más nos dice este artículo 8? Habla de los mecanismos de ejecución y cumplimiento, es decir, lo que planteábamos recién con respecto al paradigma del caso Mendoza y el saneamiento del río Matanza-Riachuelo, es decir, tenemos un proceso que va a cumplir 20 años y en 20 años venimos ejecutando la sentencia por cuotas. ¿Cómo podemos mejorar las estructuras para que las decisiones, tanto judiciales como administrativas, sean efectivas en el menor tiempo
que sea posible, cómo lograr esa interrelación entre la gestión pública y la actividad del Poder Judicial para que las sentencias que se dicten sean cumplidas. Y también habla de los mecanismos de reparación. Fíjense que estos mecanismos de reparación, por supuesto, tienen que ver con el derecho a la indemnización por el daño a la integridad de un derecho, pero si nosotros realizamos un relevamiento de todos los procesos ambientales que se han planteado y que no son de muy vieja data, este mecanismo de procesos ambientales ha florecido a partir de una actividad jurisdiccional de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación y de verdaderamente un proceso de naturalización en la sociedad y de toma de conciencia de la necesidad de defender los derechos ambientales en la variedad que eso significa como vecino, como ciudadano, como eh, desde una perspectiva de una comunidad más pequeña o desde una perspectiva incluso nacional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la reparación pasa a ser un capítulo importante, pero sin embargo no es lo que moviliza a la mayoría de los casos de amparos colectivos, porque en realidad sí se pretende evitar el daño, pero en las demandas las personas no están demandando una reparación en sí misma, sino que lo noble de estos procesos y la transparencia de estos procesos que las personas defienden al ambiente mismo, más allá de su propio interés y de su propio patrimonio. Facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos ambientales significa reducir o eliminar barreras que tienen que ver con la legitimación. Es decir, tenemos que pensar en la posibilidad de que así como hay procesos colectivos a nivel judicial, pueda modificarse las normas de procedimiento en las áreas específicas de la administración para que las personas puedan antes de ir a los tribunales, poder plantear esta defensa colectiva del ambiente en un procedimiento administrativo de naturaleza colectiva. Hoy eso no es posible porque las leyes de procedimiento administrativo de todas las provincias solamente admiten la legitimación del interesado y no de un proceso colectivo al modo del amparo colectivo. También habla de la divulgación del derecho de acceso a la justicia y esto tiene que, en Córdoba se garantiza a través de lo que sería el registro de procesos colectivos. El Tribunal Superior ha dictado un acuerdo reglamentario en el que establece el procedimiento en virtud de los cuales los tribunales deben registrar y primero calificar, clasificar los procesos colectivos y si son ambientales, tiene que eh, calificarlos como tal, darles en el SAC, en el sistema de administración de causas que utilizamos en el Poder Judicial y en los expedientes electrónicos, hoy todos los expedientes son electrónicos, y darle esta categoría de proceso ambiental y por tanto las personas si quieren saber de la existencia de un proceso colectivo ambiental, lo pueden hacer a través del sitio oficial del Poder Judicial consultando el registro de amparos. Lo que permite este registro es consultar la existencia de la causa. Lo que no permite es ingresar al expediente electrónico por parte de quienes no soliciten su autorización y demuestren el interés en virtud del cual quieren tomar conocimiento de la causa a través, por supuesto, de un abogado de la matrícula. Mecanismos de sistematización y difusión de las decisiones judiciales y administrativas. Esto tiene que ver, por ejemplo, en materia de gobernanza digital. Los gobiernos provinciales y municipales tienen sitios oficiales en las secretarías de ambiente en las cuales van también subiendo eh, toda la información clasificada, mayor capacidad de la estructura
de la plataforma digital, mayores serán las posibilidades de acceder a esa información a través de la sistematización. Y esto también es importante porque habla de mecanismos de sistematización, es decir, las personas, el público en general, tiene que tener canales sencillos para acceder a ese tipo de información. Hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia significa además también, como dijimos, atender las necesidades de los grupos vulnerables o hipervulnerables. Cada parte asegurará que las decisiones judiciales y administrativas adoptadas en asuntos ambientales, así como su fundamentación, estén consignadas por escrito. Eso se da, por supuesto que ahora las sentencias son textos digitales o electrónicos. Cada parte promoverá mecanismos alternativos y esto es importante, es decir, la posibilidad de que se instrumenten estructuras administrativas y mecanismos de mediación y de conciliación, eso sobre todo a nivel municipal, eso sería muy importante generar a través de los actores sociales. Piensen que los centros vecinales han tomado cada vez más fuerza en la defensa de los intereses barriales y sería importante generar a nivel municipal un espacio de una instancia de mediación o de diálogo en la que puedan generarse estos espacios de intercambio y evitar que los procesos se judicialicen directamente sin que los actores sociales hayan tenido oportunidad de pulir o de eh, ajustar los conflictos, las discrepancias que existan por ejemplo, en un proyecto de desarrollo, que en la medida que no se cumpla con ese principio 10 de, de la Declaración de Río, siempre va a estar la conflictividad social presente. Entonces, poner eh, el diseño de la política pública, incluir esta posibilidad de generar un espacio de evitar conflictos que son también, no digo que sean innecesarios, pero podrían llegar a un nivel de más eficacia, mayor efectividad en el tiempo si se encontraran estos mecanismos de diálogo institucional a través de organismos que puedan verdaderamente asumir un rol de mediación ambiental, ¿no? Eh, a nivel administrativo, ¿no? La Corte Interamericana dice: toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial. Eso ya vemos cómo también el Tratado de Escazú lo ratifica y tenemos esta caracterización que nos da el doctor Néstor Caferata. Ustedes saben que el doctor Néstor Caferata es el secretario de Casos Ambientales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los describe. Los casos ambientales son casos difíciles, litigios de interés público, litigios masivos, atípicos, litigios estructurales o casos complejos que requieren del juez la adopción de un juicio de ponderación, razonabilidad o proporcionalidad. Por eso, la necesidad de contar con reglas claras de acceso a la justicia ambiental. Y habla de la característica de este derecho. Fíjense las particularidades que tiene el derecho ambiental por el hecho de que, en definitiva, el objeto de tutela jurídica, cuando nosotros hablamos una disciplina jurídica, tiene este ámbito de protección, es decir, extiende su paraguas protector o tuitivo a este bien jurídico, y cuando hablamos de que este bien jurídico es el ambiente y este ambiente es un bien colectivo, ¿qué pasa entonces? Que el derecho ambiental se caracteriza por tener una base fuertemente ética, solidario, transparente, democrático y participativo, tal como lo ha definido al menos la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El doctor Ricardo Lorenzetti, que es miembro de la Corte, y su hijo Pablo Lorenzetti, en ese libro que tienen de derecho ambiental, hablan del Estado de Derecho Ambiental, es la vigencia de la ley
dentro de un paradigma ambiental. Con la aparición de este paradigma emerge un nuevo concepto de legalidad ambiental que opera como una superestructura del derecho, un metavalor. Entonces, esta legalidad ambiental precisamente es la que aspiran conquistar todos los procesos ambientales que se plantean. En este libro que les voy a compartir, que lo he recibido hoy gracias al doctor Peña Chacón de Costa Rica, en un capítulo, el presidente de la Corte Interamericana, que lo encabeza este libro, dice, acaba de salir este libro, en horas ha salido, es un libro nuevo, que es un comentario íntegro a todo el Tratado de Escazú, fundamental para ustedes este libro y fundamental para cuando vayan a hacer la tarea para aprobar el curso. Es indispensable, dice Ricardo Pérez Manrique, que es el presidente actual de la Corte Interamericana, que jueces y juezas se comprometan e involucren con los contenidos de Escazú, invocando sus principios, estándares y disposiciones en los países y en los casos en que resulten aplicables. Escazú no debe ser entendido como un tratado que no aplica a las personas en el orden jurídico interno, sino como un instrumento que conforma el corpus juris con base en el cual se adoptan las decisiones judiciales. ¿Qué le está diciendo a los jueces? Aplíquenlo, ¿m? Aplíquenlo, que sea el fundamento normativo de las sentencias y de las resoluciones, de las cautelares, de las medidas de prueba que se adopten. El acuerdo de Escazú es una oportunidad para que se reconozca la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos, tanto civiles, políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales. El principio de progresividad de los derechos humanos que prescribe en esta materia, que significa que no puede haber una regresión en el diseño de las políticas públicas. Fortalecer los derechos humanos y fortalecer la justicia ambiental diseñando políticas de Estado que aseguren la implementación y el respeto. Fíjense que a nivel mundial hay 350 tribunales ambientales en 41 países. Tenemos, por ejemplo, en Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y acá en la Argentina tenemos un tribunal ambiental especializado en la provincia de Jujuy. La implementación y seguimiento del acuerdo de Escazú es una obligación que tiene el Estado argentino. La CEPAL, la Secretaría de la CEPAL es la que viene liderando todos los mecanismos de implementación y un aspecto que tiene que ser el que complemente a esta meta, a esta meta valor, como dice el Lorenzetti de la tutela del ambiente, es la tipificación de los delitos ambientales. La profesora Mariana Catalano, especialista en tema de delitos ambientales, pone de manifiesto lo embrionario que hay y sobre todo porque las pocas los pocos tipos de delitos penales que están actualmente previstos en nuestro sistema jurídico están desperdigados por distintas leyes especiales, como en materia de residuos, y la necesidad de poder contar con un sistema de delitos que tenga consistencia y sistematicidad en un código penal en el cual puedan preverse las figuras que puedan abarcar el mayor caso posible de delitos ambientales. Acá termina la parte teórica. Y ahora voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a poder verlos ahora de nuevo porque no los podía ver. Y vamos a hablar un poquito, bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere hacerme una pregunta?
Por ahora bien, doctora, estuvo bastante clara la clase. Ya que estoy, aprovecho una Sí, consulta. En cuanto a la legitimación amplia, sí. ¿quién puede iniciar, por ejemplo, la acción en caso de una denuncia por un daño ambiental? Puede ser cualquier, bueno, El afectado, el concepto de afectado que nos da el artículo 43 del Código Civil es absolutamente amplio, absolutamente amplio, porque en la medida que eh, si usted combina este concepto de afectado con el concepto de daño ambiental que tiene la Ley Nacional Ambiental, que es cualquier eh, acción degradante del ambiente, todo entra en ese concepto de daño y por tanto en la medida que de lo que se trate es de evitar un daño o consumado el daño, remediarlo, cualquier afectado puede plantear una acción de amparo ambiental. El, el tema es que ciertas acciones deberían estar acompañadas por el grupo de afectados, porque eso le da eh, fortalece el empoderamiento ciudadano en cuanto a la defensa que está planteando del ambiente. Por ejemplo, yo le puedo comentar muchos casos de jurisprudencia. En el caso, hubo un caso muy interesante en Córdoba que fue planteado por diversos ciudadanos preocupados por la Reserva General San Martín, que tenía que ver con la construcción de la cancha de hockey que se hizo en ese predio, que es el último pulmón verde que le queda a la ciudad de Córdoba, expresión del relicto chaqueño, con una población arbórea y de flora y fauna que se iba a ver dañada por la realización de, es decir, contiendas de hockey, es decir, campeonatos de hockey, quería utilizarse ese predio para realizar ese tipo de actividades. La cuestión es que se dictó la sentencia y justo hubo un cambio de autoridades en el gobierno municipal y la sentencia no fue recurrida y por tanto esa sentencia se tiene que ejecutar y logró la meta de quienes plantearon ese amparo colectivo, que era preservar eh, la biodiversidad de lo que es la Reserva San Martín. Hubo otros casos, fíjese, le voy a comentar uno de los primeros amparos que se plantearon en las cámaras contenciosas cuando se modificaron, cuando se modificó la ley de amparo, fueron los vecinos que sufrieron las inundaciones de las Sierras Chicas. Hubo vecinos que habían comprado lotes de terrenos y esos lotes de terrenos desaparecieron por la corriente de agua. Y hubo varios procesos ambientales de diferentes vecinos impactados en el daño de diferente manera, pero hay una causa que está pendiente, que eso es lo que tienen los procesos ambientales, que son complejos y- y no es fácil lograr este estándar de debido proceso sin dilaciones, sobre todo cuando hay una competencia de los tribunales que es múltiple, em, en los cuales este grupo de vecinos lo que le pedían a las municipalidades de las Sierras Chicas en colaboración con la provincia es que se estableciera un sistema de alarmas tempranas para que las personas pudieran tomar las prevenciones adecuadas frente a un régimen hidrológico de los ríos de Sierras Chicas que es muy especial porque al llover de manera concentrada en un espacio
tan característico como es el área de Río Ceballos, Unquillo, Saldán. Imagínense que todo el agua de las sierras chicas seguía el curso normal por, por la fuerza de gravedad, y eso es lo que determinó el efecto devastador de ese día de que llovió 400 milímetros en pocos minutos. ¿Alguna otra pregunta? Bárbaro, gracias, Doc. No, por favor, Cecilia. No sé si en el chat han escrito alguna pregunta. No, por el momento no, estaban comentando algunos alumnos, excelente la clase, bueno, que después iban a retomarlo en las grabaciones de manera asincrónica. Bueno, Acá tenemos una pregunta, mire, de Norma Beatriz Mancilla, sobre la alerta temprana, el uso de los sistemas satelitales y una capacitación a los ciudadanos para su uso, dice. bueno, justamente eso es lo que está planteado en este proceso que está pendiente, y lo que tenemos que analizar es qué política han podido diseñar las municipalidades de Sierras Chicas para incorporar ese sistema sistema de alerta temprano. Hay muchísimos sistemas, hay sistemas mm, mecánicos simples, y hay otros sistemas satelitales de, eh, de cierta complejidad tecnológica, ¿no? Eh, Incluso hoy hay sistemas satelitales que son accesibles de manera irrestricta a través de los celulares de las personas, pero tiene que ver también con una cultura del manejo de lo que son episodios que por suerte no se volvió a repetir, pero eh, en la mecánica porque hemos pasado desde esos años periodos de sequía, ¿no? No ha habido las tormentas de la Niña que significaron esos efectos devastadores, pero el tema de qué sistema de prevención en materia de alarmas también forma parte del diseño de una política pública. Bueno, verdaderamente cada vez los casos se complejizan más, y, y la tendencia que se puede establecer con respecto a los conflictos ambientales es que cada vez hay mayor participación pública, cada vez está más organizada la participación pública. Las universidades han producido muchos especialistas, es decir, hoy las grandes universidades nacionales y privadas tienen carreras de especialización o maestría en materia de derecho ambiental, en materia de gestión ambiental, eh, materias, maestrías que son generales y otras que son específicas, y todo eso estás dando como resultado que en los ámbitos en que esas actividades de capacitación de las universidades van produciendo esas personas capacitadas, cada vez hay más posibilidades de acceder al asesoramiento de estas personas, y eso conduce a la necesidad de que también la estructura administrativa y la estructura del Poder Judicial puedan acompañar ese crecimiento y poder pensar en esta posibilidad de un procedimiento colectivo administrativo, y que exista en el ámbito de la administración un espacio de instancia previa a la judicialización directa, porque
tampoco, si nosotros tomamos como referencia el caso Mendoza-Riachuelo, vemos que todo lo que se hizo en ese caso, donde incluso a través del fallo de la Corte se dio impulso a la creación de una autoridad de Cuenca, y sin embargo, todos los esfuerzos nunca son suficientes ni eficientes porque están condicionados por los contextos, por los presupuestos y por todo el cambio de cultura y de las adecuaciones que esa área con la cantidad de empresas y toda la actividad antrópica que se desarrolla, imagínense que requiere de una inversión que no es acorde a la urgencia con la que ese fallo pudo haber sido ejecutado. Es muy difícil, es muy complejo y ese paradigma usted lo puede trasladar a todos los procesos y va a encontrar algunas, lo que significan los inconvenientes de ejecución de las decisiones que se adopten. En cambio, hay otros casos en los cuales la efectividad es inmediata. Por ejemplo, hubo en el ámbito de otro proceso colectivo, ya era un particular, una empresa que está instalada en el área de la colectora de la Circunvalación de Córdoba, que justo la calle del costado del establecimiento de la fábrica, la calle del costado de la fábrica era calle pública del ejido municipal. Y la colectora que pasaba por el frente de la fábrica forma parte del sistema de la circunvalación. ¿Y qué pasaba? Todos los carreros que eso se ha logrado controlar y sobre todo porque también se modificó el sistema de recolección de residuos urbanos y hoy las personas pueden llamar a las empresas prestadoras del servicio y solicitar el retiro de todo lo que serían residuos de podas de árboles, pero cuando los carreros estaban sin control o evadían los controles, esta empresa se encontraba con que el acceso a la fábrica estaba bloqueado porque a la noche todos los carreros iban y depositaban restos de árboles, restos de ripios y de materiales de construcción. Y bueno, la empresa toleró lo que pudo hasta que se le complicó la situación porque los camiones de gran porte no podían transitar por la colectora e ingresar al predio de la fábrica, entonces plantearon un amparo y ahí lo que estaba discutido era quién tenía el poder de policía respecto de este volcamiento indiscriminado y anónimo de residuos y era compartido porque en lo que tocaba a lo que era la calle pública pertenecía a la municipalidad y por tanto el servicio de recolección debía atender esa calle y la parte que correspondía a la colectora, como se integraba a la circunvalación, a la red de acceso a Córdoba, era jurisdicción de la provincia. Entonces la sentencia que dictó la Cámara y que fue confirmada por el Tribunal Superior en el caso MAP, estableció las obligaciones de cada uno de esos niveles de gobierno. Fíjense que tiene que ver con otro tema, que es la interjurisdiccionalidad en materia ambiental, como un mismo hecho generador de un daño ambiental tienen que actuar para atender y revertir esa situación distintos niveles de gobierno por los ámbitos de jurisdicción territorial en que deben actuar, temas que también son frecuentes y generan eh, un plus a la conflictividad ambiental, la interjurisdiccionalidad, ¿no? Mica, ¿alguna pregunta que la estoy viendo? ¿No?
Puede ser. En la clase, la primera clase que tuvimos de información, decía, Javier, creo, Machesi o algo así. Ya me voy a acordar. Nos decía que todo ciudadano tiene el acceso a la información y que le podés pedir, y que sí, nos contó un caso de él, de que si la pedían y no te la daban, vos podías acceder a la justicia. Y nos Sí, contaba el caso de que él la pide, no se la dan, no me puedo acordar ahora de dónde era. Creo que era algo de unas basurales en Río Cuarto, Río Primero, por ahí. Dice que no se la dan, entonces hace el pedido en la justicia y antes de que salga el juicio, yo no soy abogado, entonces por ahí no conozco bien. Antes de que salga, le dan la información, pero no le da todo completo. Entonces dice que la justicia le dijo, bueno, te dieron casi toda la información y bueno, los gastos corre, cada uno le paga a su abogado. Y ahí quedamos, pero dijimos, pero no es libre, no es gratis el acuerdo o la información y el acceso a la justicia. Y era como que como no llegó a juicio, quedó en la nada o en un stand-by, no sé cómo decirlo, y, y les hicieron a cada uno pagarle a sus abogados. Y ahí Bu- como del lado de la mm, justicia, ¿cómo es eso? ah, cuesta entenderlo, Mica, ¿no? Sí, ¿Cómo puede ser que se ganó una parte, pero ocurre lo siguiente? Eso tiene que ver con las reglas procesales. Como nosotros sabemos, el amparo colectivo, el amparo ambiental, se desarrolla en los estrados de los tribunales a través de un cauce que es la ley de amparo. Y esta ley de amparo nuestra, la 4915, tiene un artículo específico que regula la imposición de costas, es lo que se llama las costas del proceso. Una cosa son los gastos para iniciar el juicio, y otra cosa son las costas del proceso, que se traducen en los honorarios del abogado. Lo que ocurre en ese caso es que por ley, la ley dice, si tal cual como se lo describió el doctor Maciocchi, supongo que tal cual como lo describió él, parte del objeto de la demanda fue contestada. Una parte fue contestada y otra parte no fue contestada. Pero en lo que fue contestado, esa parte del objeto de la acción, en términos legales, se tornó abstracto, porque ya si la propia administración espontáneamente respondió, la sentencia no va a volver a obligar a que responda lo que ya respondió. Entonces, esa situación es una situación que está regulada en esta norma, y bueno, es lo que da lugar a que parezca que es inconsistente que si el amparo procedió por una parte, ¿por qué tenga que pagar honorarios quien en definitiva se vio obligado a ir a la justicia para poder obtener toda la información ambiental que no la obtuvo en sede administrativa? Pero eso es una regulación específica de la ley de amparos, y en la medida que no tengamos eso, lo que pone en evidencia este caso es la necesidad de poder tener, como dice el acuerdo de Escazú, normas de procedimiento que sean específicas a la materia ambiental. ¿Se da cuenta? Nosotros hoy no tenemos un código procesal de procesos ambientales. Entonces, se aplican las normas que ya están vigentes, y ese traje que es el de la ley de amparo, cuando usted se lo pone a un proceso ambiental, ese traje probablemente quede estrecho en muchas partes porque no se adapta a las necesidades y a la complejidad, como dice el doctor Néstor Caferata, de un proceso colectivo que tiene una complejidad, características propias,
multicéntrico o policéntrico, donde el bien jurídico es colectivo, pero a su vez quienes demandaron son los responsables de esa demanda, y hay una serie de instituciones jurídicas que los procesos ambientales hacen que debamos repensar estas estructuras para poder ir diseñando, ya sea a través de la interpretación normativa o a través de cambios legislativos, un traje que sea al talle que exige la tutela del bien colectivo que es el ambiente, ¿verdad? Entonces se producen esas circunstancias, pero no es que los jueces lo resuelvan arbitrariamente, sino que al contrario, serían arbitrarios si no lo resolvieran aplicando las normas que tienen vigencia. Pero es una vigencia para un bien que ese traje, como le dije recién, no es el mejor, pero es el que está vigente hasta que exista un desarrollo de las acciones ambientales que puedan eh, dar a todo lo que es la defensa de estos derechos ambientales de Escazú un proceso homogéneo en el que todos los derechos ambientales puedan ir por el mismo cauce y no como tenemos ahora amparo por mora, acceso al conocimiento de los actos del Estado, el amparo colectivo, es decir, son una multiplicidad de normas procesales que se aplican según el tipo de acción que se haya promovido, y eso es lo que estaríamos en condiciones de pensar que se puede unificar a través de una ley en la que todos los derechos ambientales tengan su propia leyes de procedimiento y también leyes procesales que rijan los procesos ambientales, ¿no? Es el desafío, es pensar en el futuro. Sí, pero la verdad que asustó un poco, porque si nosotros que somos militantes del ambiente, no sé, encontramos un caso y después tengamos que pagarle a un abogado, y es como que asustó un poco. Por el momento lo que pensábamos era de que si íbamos a pedir información íbamos a pedir de a una, cosa de que no, o nos responden o no nos responden. No nos vamos a pedir dos, por lo que nos respondan una y que por la otra tengamos que pagar. Depende de los casos, ¿no? Depende no hay dos casos iguales, Mica, y hay que ver cómo se plantean y cuáles son las respuestas que brinda la administración pública en cada caso, ¿no? Bueno, Cecilia, usted que es la anfitriona. Bueno, muchas gracias, profe. Si no hay más No, preguntas, le agradezco, muy instructiva la clase de hoy. por favor, muchísimas gracias. Me pongo a disposición de los alumnos y si me dicen específicamente el mail a donde les envíe el material para que tengan ese material de lectura, ¿sí? Bueno, le paso ahí por privado el mail de ULA, así nos envía el material. ¿Cómo no? Bueno, Bueno, muchas muy gracias. agradecida, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido para mí un placer estar esta tarde con ustedes y me pongo a disposición para todo el material que necesiten y con un sentido práctico para poder avanzar en su capacitación como defensores ambientales. Y también les voy a acercar los fallos que hemos comentado para que los puedan leer. Está bueno, está bueno. Bueno, muchas gracias, Doc. Nos Buenas vemos noches la a todos, próxima. un gusto, muchísimas Chao, hasta gracias. luego. Gracias, buenas Buenas noches. tardes, muchas gracias a la Universidad Libre del Ambiente, muchísimas gracias.